El autobús. Moto. Lo vemos. Moto. We can't see you, Dan. Lo siento mucho. Sí, yo también. Pero estoy aquí. Eso es lo importante. Is your daughter okay? She's getting her ribs x-rayed and she's in a lot of pain, but I mean, what can they do for broken ribs, huh? Not much. They just have to kind of just fasten you and keep you Yep. still. And Give you some Give you pain. medicina para el dolor. sí, es todo. Make sure your lungs didn't get punctured. She broke her ribs by coughing. Is that right? She's had such a bad bronchitis, she coughed so much she broke her ribs. Wow, that would be painful. Se fracturó las costillas al toser tanto, porque tenía un bronquitis muy severo. Tosió tanto que se fracturó. ¿Puede ver la pictura? Sí. A cátedra o sillón de enseñanza. Cátedra. Tiene asiento, ¿no? La cátedra significa una silla de un maestro, una silla de un instructor. En tiempos ancianos, unos veces los estudiantes se sientan en cerca de las piezas del instructor en una silla. Como San Pablo dice, él aprendió a las piezas de Gamaliel. ¿Recuerdan? La costumbre de la gente en el tiempo de San Pablo es usa una silla para enseñando la gente. La silla era llamado cátedra, un sillón de enseñanza o un sillón de instrucción. Mucho más tarde, cuando la iglesia comenzó a edificar edificios, el edificio que tiene la cátedra se ha llamado un catedral, porque la cátedra es en el edificio. Now, en el primer siglo, muchos gentes valiosos se sentaron en la cátedra, unos veces apóstoles, unos veces profetas, unos veces evangelistas, unos veces ancianos, ¿sí? Diferentes gentes enseñaban la palabra de Dios a la gente de Dios. En Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 7. La Biblia usa una palabra hegemonoi, es simplemente líderes de la gente. La palabra no es específico concerniente cuál clase de líderes, es simple líderes. Hebreos 13, versículo 7, por favor. 13, versículo 7. Hermano Abner, por favor. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad
considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e indicar su fe. Now, en la Biblia, en el griego, este es un problema de su traducción otra vez, porque en la Biblia, en griega, la palabra no es poimen para pastor. Poimen es pastor. Pero en este pasaje no es poimen. Regresa por favor a su lista de palabras de los libres. Las palabras como episcopos y presbúteros y poimen. ¿Tiene la lista? Sí. Ok. Ve en las listas presbúteros por ancianos, ¿verdad? Do you see it? ¿Lo ven? Y episcopas, to see over, overseers. ¿Verdad? Ve la palabra episcopas. Sí. Sí. Y el tercero, poimen. Ve la palabra poimen, pastor. Sí. Pero no es la palabra en el texto griego en este pasaje, en versículo 7. La palabra es la última lista, hegemonos. Hegemonos. Mira en su lista, hegemonos. Es un líder, un gobernador. Líder. Es una palabra muy general. Pastor es más específico. Pero en este pasaje la palabra griega no es pastor, es hegemono. ¿Okay? ¿Cuáles son estas personas? En versículo 7, él dice, os hablaron la palabra de Dios. Los hombres que hablaron la palabra de Dios, unos veces eran los apóstolos, unos veces profetas, unos veces evangelistas, unos veces ancianos. Pero estos líderes son hombres que hablaron la palabra de Dios. Now, mira el resto del versículo 7. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Estos hombres que hablaron la palabra también demostraron un ejemplo bueno de obediencia a la palabra de Dios. Es un ejemplo para pasión en las vidas de la gente. So, escucha a sus palabras cuando ellos son las palabras de Dios y imitad el ejemplo de los líderes aquí. Otra vez en versículo 17, Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores, pero también en este pasaje no es la palabra poimen en griego, es la palabra hegemonos, otra vez. So, más mejor traducción es obedecer sus líderes. I wonder what the New American Standard in the Spanish says there. Byron, do you have it? Yes, sir, I have it up. It says your guides. Okay, es más correcto. Sí. Okay. En la Biblia de las Américas dice, acordaos de vuestros guías. Sí, y más que los ancianos están guías. Los que hablaron la palabra, incluido evangelistas, profetas, apóstoles, ancianos, maestros. Cada persona que sentía en el sillón de enseñanza, they didn't have a pulpit in those days. No tenían púlpitos en esos días. They had a chair at the front of the room. Tenían una silla, ¿verdad?
enfrente de la habitación o del salón. And esta es una silla de enseñanza, una cátedra. Now, una silla muy sencilla en el primer siglo, pero en más tarde siglos, cuando los obispos hay muy grandes hombres, es un trono grande, ¿sí? Pero en el principio es simplemente una silla para un maestro de varias clases. Ok, otro pasaje, en versículo 7, o 17, perdóname. Él dice, obedecer a vuestros guías o líderes, no pastores en el griego. Pero quizá it includes pastors, but not exclusively. Did you hear that part, Byron? No, I didn't, I'm sorry. Okay, the word guides here, or leaders, would include elders, but not be exclusively elders. Ok, dice que la palabra aquí, líderes o guías, incluiría a ancianos, pero no sería exclusivamente ancianos. Sí, él dice, obedecer a vuestros líderes o guías y sujetaos a ellos, porque, subrayen esta frase, porque ellos velan por vuestras almas. Si todos los líderes espirituales que están hablando la palabra de Dios y cuidaron para las almas de la gente, estaban obrando o trabajando para la salvación de nuestras almas. Y por esta razón, because they're working in our best interest spiritually, Por trabajar a favor de nuestro bienestar espiritual. and this is why we need to submit to them, because they're trying to help us go to heaven. Nosotros necesitamos someternos a ellos, ya que ellos están haciendo el esfuerzo para ayudarnos a ir al cielo. I submit myself to every person who's trying to help me go to heaven. Yo me someto a cualquier persona que me ayuda a ir al cielo. I listen carefully to what they say. Yo escucho atentamente a lo que dicen. I appreciate them trying to help me. Yo aprecio el esfuerzo de ellos de ayudarme. Okay, and el resto del versículo dice, porque como quienes han dar cuenta, todos líderes espirituales de a la gente de Dios necesitan dar un cuenta a Dios en el juicio o en el juez Juicio. por su liderazgo en el juicio, sí. And he's saying that it's better for you if you follow their spiritual leadership, because it's in your best interest to do so. Entonces lo que está diciendo el escritor es que es mejor para uno seguir a los líderes espirituales porque está en el mejor interés de uno mismo hacerlo. Pero es muy importante identificar estos líderes. En versículo 7, os hablaron la palabra de Dios. Recuerde, hay dos maneras de influencia espiritual: instrucción y ejemplo. Los dos hay en versículo 7. Porque él dice, hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Now, otro pasaje similar es primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Buscan sus Biblias, por favor. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5.
comenzando con versículo 12. Now, él dice 2 veces, os rogamos. Subrayen en versículo 12, os rogamos. Y subrayen otra vez en versículo 14, también os rogamos. En versículo 12 y en versículo 14. Now, versículos 12 y 13 hay instrucciones a la congregación. Versículo 14 al 22 hay instrucciones a los líderes de la congregación. ¿Por qué? Porque sí, mira versículo 12. Él dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y, subrayen, os amonestan. Subrayen esta parte. Y os amonestan. Amonestar es la misma instructar o enseñar. ¿Ok? Now, mira en versículo 14, él dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Amonestéis es activos. Estas personas, en versículo 14, hay los maestros, los amonestadores, los enseñadores. Pero las personas en versículo 12, hay las personas recibieron amonestar. ¿Entienden? Sí. Do you see the difference between those receiving the instruction in verse 12 and those giving the instruction in verse 14? Si ven la diferencia entre los que dan la instrucción en el versículo 12 y los que reciben la instrucción en el versículo 14. Now, otra vez, hay palabras general consonantes libres. En versículo 12, hay los que trabajan entre vosotros y los que presiden en el Señor y los que amonestan. So, estos son descripciones de sus obras, la obra de los líderes. Pero el pasaje no dice cuál clase de líderes es. Quizá es una referencia a varios líderes, como Hebreos capítulo 13. Quizá evangelistas, quizá ancianos, quizá profetas, quizá apóstoles, Pero hay individuales espirituales que estaban trabajando, presidiendo y amonestando entre de la iglesia. Y él dice en versículo 13, y los tengáis en mucha estima y amor. ¿Por qué? Por causa de su obra. Su obra es ayudando la iglesia a ser salvo eternamente. Es una muy bien obra, ¿verdad? Es una obra espiritual. A ayudar a otras personas a ser salvo eternamente. Yo amo mucho los hombres que ayudan a mí a ser salvo eternamente.
ellos, they teach me the right things, they give me the right advice, they encourage me to do the right things. Me enseñan las cosas correctas, me dan los consejos correctos, me animan a hacer las cosas correctas. And I love them and respect them for it. Y los amo y los respeto por esa razón. En versículo 14, San Pablo dijo a los líderes, los que amonestéis, ¿sí? Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, es plural, segunda persona plural, que hermanos que amonestéis a los ociosos o ociosos. Ociosos. Los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Si estos son obras de los líderes también. ¿Ok? Él dice a los líderes en versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mira cuidadamente el versículo 15. Él dice, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, es un líder para otro líder y para con todos los líderes para la congregación. Es necesario para los líderes en una congregación tener unidad entre de los líderes y trabajar para unidad en la congregación también. Si los líderes tienen unidad, es unidad en la congregación. Si los líderes tienen divisiones, serán divisiones en la congregación también, ¿verdad? Sí. So es muy importante para los líderes a trabajar para unidad entre de ustedes, entre de líderes. I've always said that the strongest thing about a congregation is a united eldership, a united leadership. Yo siempre he dicho que lo más fuerte en una congregación es un ancianato fuerte, un liderazgo unido. Y cuando los evangelistas y los ancianos son unidos en Cristo, es un muy fuerza liderazgo para la congregación. Ok, en versículo 16, él dice, estar siempre gozosos. Pienso que el sentido es, en buenos tiempos y malos tiempos, los líderes, si los líderes están siempre gozosos, de los otros seguían su ejemplo. Y él dice en versículo 17, orad sin cesar. Oraciones hay importante para todos, pero en este pasaje es un mandamiento para los líderes a orar continuamente, porque necesitan la sabiduría de Dios, necesitan la ayuda de Dios continuamente. Si los líderes hay hombres de oración, es un muy bien ejemplo por los otros. Él dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. En buenos tiempos y malos tiempos, dad gracias a todo. Y en versículos 19, no apaguéis el espíritu. Si hay otros profetas que quieres hablar en la iglesia, que quieres enseñar en la iglesia, los ancianos y los evangelistas se permitan, pero they need to test those teachers to see if they're teaching the right thing.
Necesitan probar esos maestros para asegurar que están enseñando lo correcto. So, versículos 20 y 21, hay concerniente probando Sí, los profetas. Él dice, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Sí? Absteneos de toda especie de mal. So, es similar a 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Mira 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Esta es la responsabilidad de líderes, de maestros. 1 de Juan 4, 1. ¿Qué dice? Habla. Amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Okay, and then the test for true and false prophets is in verse 6. la prueba de un maestro falso o un profeta falso o verdadero está en el versículo 6. En capítulo 4, versículo 6, 1 de Juan. Abner, versículo 6. 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si los doctrinas de un profeta o un maestro hay los mismos que los apóstoles, bueno. Si hay diferente de los apóstoles, es un maestro falso. ¿Sí? Este es el mismo mensaje, por la misma mensaje que 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 22. Ok, so, este pasaje en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, describe algunas de los obras and the functions Las funciones de líderes, de maestros, de líderes espirituales en la iglesia, y en versículos 12 y 13 las responsabilidades de los miembros de la iglesia a sus líderes. Pero mi punto es en unos de estos pasajes, el concepto de líderes es más que solamente ancianos. Es todo a quienes hablando la palabra de Dios y están ayudando a la gente a vivir en la voluntad de Dios. Okay, so, la silla, la cátedra, una silla sencilla en el primer siglo es un lugar para el maestro asistir y enseñar. En Mateo, primero de Timoteo 5, 17, leyeron tan temprano concerniente los ancianos que trabajan en predicar y enseñar. Unos veces estos hombres sentían en la silla de instrucción la cátedra como evangelistas y otros. En Mateo 23, versículo 4, la palabra cátedra es usado en el texto griego. Él dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Sí, la cátedra o cátedra es la silla de instrucción, el lugar para el maestro. Solo los judíos tenían cátedras de instrucción y también los cristianos tenían cátedras de instrucción. Es como pulpit. What's the word for pulpit? Púlpito. Es como un púlpito. La cátedra con el tiempo evolucionó en un podio sencillo a un trono ornamentado, porque los obispos eran más grande y más grande y más tarde siglos tenían más poder y más autoridad, y la silla sencilla became un trono grande. Se hizo un trono grande. Este pasaje es de Clemente. Clemente escribió su carta a los Corintios en aproximadamente el año 96 AD. How do you say it in Spanish? 96 AD. 96 después de Cristo. Sí, 96 después de Cristo. Ok, el anciano Clemente, uno de los ancianos de la iglesia de Roma, escribió una carta a la iglesia de los Corintios porque los Corintios rebelaron contra de sus ancianos. Did I say that right? Sí, se rebelaron. Okay, se rebelaron contra de sus ancianos. Y estas instrucciones de Clemente era contra de la rebelión de los Corintios. Lee este pasaje para nosotros, por favor, hermano Wilder. Bien. Los apóstoles recibieron el Evangelio por nosotros del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado de Dios. El Cristo, por tanto, es de Dios, y de los apóstoles son de Cristo. Ellos predicaron de distrito en distrito y de ciudad en ciudad, y ellos constituyeron sus primeros conversos, probándolos por el Espíritu como obispos y diáconos de los creyentes futuros. Ok, muy bien. So, en la iglesia antigua, los apóstoles primeramente constituyeron obispos y diáconos en las congregaciones, como Filipenses 1:1 dice, o Hechos 6, o Hechos 14:23. Continúa aquí, por favor, señor Francisco. Nosotros consideramos, por tanto, que no es solamente para remover de su ministerio los que fueron constituidos por ellos, o después por otros hombres eminentes, con el consentimiento de toda la iglesia, y han ministrado al rebaño de Cristo irreprensiblemente. Bienaventurados son esos ancianos que terminaron su carrera antes que ahora, porque ellos no tienen temor que alguien los mueva del lugar asignado a ellos. Ok, now mira cuidadamente el parte suprimido con el consentimiento de toda la iglesia. Los líderes pusieron sus manos sobre de nuevas líderes, pero era con el consentimiento de toda la iglesia. Now, help me here, Byron. It was not a process of democracy here that appointed leaders. No era un proceso democrático de constituir líderes. The leaders, like the evangelists, appointed elders.
los líderes, así como los evangelistas, establecieron ancianos. But they did this with men that the church approved of as well. Pero hicieron esto con hombres que también eran aprobados por la iglesia. But some places people believe that the church picks the elders, Pero en algunos lugares, personas creen que es la iglesia que elige sus ancianos. and in many cases the church puts forth men that are not qualified, Y muchas veces la iglesia básicamente elige a hombres que no llenan los requisitos. and it's the responsibility of the spiritual leaders to make sure that qualified men are appointed. Y es la responsabilidad de los líderes espirituales asegurarse que hombres que llenan los requisitos son los que son constituidos. Recuerden Hechos capítulo 6 cuando los apóstoles dice a la congregación, busca a hombres llenos por el Espíritu Santo, llenos de fe y sabiduría, pero cuando la congregación presente los 7 en frente de los apóstoles ora por ellos y ponga sus manos sobre de los hombres y constituyeron los hombres como diáconos. En el libro de Número, Moisés ordenó Josué como un líder de la gente, pero the congregation approved of his choice, La congregación aprobó su decisión and they all respected Joshua as a leader. y todos respetaban a Josué como un líder. Pablo y Barnabé ordenían a los ancianos en las iglesias de Gálatas en Hechos 14, 23. Pero las congregaciones soportaban a los hombres que Pablo y Barnabé constituyeron. Did I say that okay? You did pretty good. I'm trying. No, I know it's not easy. Okay, so en este pasaje, Clemente, un anciano, dice es un muy mal pecado revelar contra de sus ancianos constituido por buen líderes de la iglesia. Mira la última parte, bienaventurados con esos ancianos que terminaron su carrera antes que ahora, porque ellos no tienen temor que alguien los mueva del lugar asignado a ellos. Es primero de Clemente en este pasaje. So, Clemente es un anciano de la iglesia en Roma, cerca del fin del primer siglo. Now, una generación después de los apóstoles, in, what's the word for decade? La década. En la última década del primer siglo, las congregaciones tienen una pluralidad de ancianos en cada congregación. En la Didache, ¿recuerdas la Didache de nuestra lección concerniente la Cena del Señor? En la Didache 15.1, él dice eso. Lee para nosotros, por favor, Edras. Constituyan entre sí mismos, por tanto, ancianos y diáconos, dignos del Señor, hombres mansos y que no amen el dinero, y honestos y probados, porque ellos también os ministran el ministerio de los profetas y maestros. No, es muy similar a las listas de características en 1 de Timoteo 3 o Tito 1 o Hechos 6.
o en las listas de características de los ancianos de Israel en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Son ancianos y diáconos. Ignacio era el primer hombre que exaltó un hombre sobre de los otros en el presbiterio. Él llamó un hombre un obispo y los otros hombres solamente presbiterios o ancianos. Los ancianos en el mente de Ignacio eran menos que el obispo, pero en el Nuevo Testamento los obispos hay los mismos que los ancianos. Todos los ancianos son obispos, todos los obispos son ancianos. Es la misma, ¿verdad? Pero en Ignacio, en el segundo siglo, él comenzó a llamar a un hombre especial, el obispo, sobre de los otros ancianos. Él dice, es por tanto apropiado en cada manera glorificar a Jesucristo, que te ha glorificado a ti, a fin que te unas en una sujeción, sujeto al obispo y el presbiterio. Sí, el presbiterio era el grupo de ancianos, ¿Ok? Hay solamente un obispo y un grupo de presbíteros o ancianos. Este es diferente que el Nuevo Testamento. En el segundo siglo, esta pictura es de los hombres en rojo. Hay los obispos en cada congregación y los otros son los ancianos, menos que el obispo. El obispo es el jefe y los otros son menos ministerios. Ignacio dice en este pasaje que lee para nosotros, Francisco. Sed diligentes, por tanto, de ser confirmados en las ordenanzas del Señor y los apóstoles, a fin de que podáis prosperar en todas las cosas, cualquier cosa que hagáis, juntamente con vuestro obispo estimado y con vuestro presbiterio y con los diáconos piadosos. Ok, en la iglesia más temprano, en el Nuevo Testamento, hay ancianos y diáconos, obispos y diáconos. Pero en la iglesia, en unos lugares, en el segundo siglo, era un tiempo a cambios muchas, pero en unos lugares hay un obispo, unos ancianos y unos diáconos. ¿Okay? Es un cambio, un tiempo de cambiar. En el segundo siglo, en unas congregaciones, todavía tenía cosas como el Nuevo Testamento. En otras congregaciones tenían un obispo mayor que los otros ancianos. Por ejemplo, Policarpo. Policarpo, ajá. Sí, en español, Policarpo. Era un anciano de los filipenses y él consideraba a los ancianos total igual. Pero en su mismo tiempo, Ignacio piensa que un hombre, el obispo, es mayor que los otros ancianos. Lea este cito de Policarpo, por favor, Edras. Policarpo y los ancianos con él a la iglesia de Dios, peregrinando en Filipos. Y que los ancianos sean piadosos con todos, trayendo de nuevo los que se han extraviado, teniendo cuidado de los débiles, sabiendo que todos debemos la deuda del pecado. Si pues nosotros oramos al Señor,
que nos perdone, debemos también perdonar. Ok. Policarpo, cuando leemos sus escritos, él es un hermano en Cristo. Él es simplemente un anciano. Pero Ignacio dice, soy un obispo, los otros son ancianos y los más menores, los diáconos. Now, en el segundo siglo, en el último parte del segundo siglo, hay muchos herejías, muchos profetas falsos, muchos maestros falsos en la iglesia. Los muy famosos, incluido Marción de Ponto, los maestros de gnosticismo, como Cerento, Basílides, Valentín, es una forma de paganismo con unas ideas de cristianidad también, muy mal herejías en el segundo siglo. Montanismo es una doctrina falsa de Montano, una profeta de it's like Pentecostalism. Es como el pentecostalismo, es un movimiento carismático. Sí, carismático, sí. Estos son unos de los más famosos falsos maestros en el segundo siglo. Now, por estas razones, los líderes de la iglesia, they emphasize the importance of listening to your bishop. Enfatizaron la importancia de escuchar a su obispo. And criaban la doctrina de sucesión de los apóstoles. You have to translate some of this for me because I'm just going to have to do it in English so you can get it right for me. In the first few decades of the second century, En las primeras cuantas décadas del, you said second century, right, del segundo siglo, there was the rise of the single bishop in the congregations. Hubo el surgimiento del obispo único en cada congregación. Now, because all of these false teachers also arose, Y porque muchos de estos falsos maestros también surgieron, and it was usually the best teacher that was considered the bishop, y normalmente era el mejor maestro el que se consideraba el obispo. they emphasized to the churches that it was very important for them to listen to their bishop so that they wouldn't be swayed by these false teachers. Entonces enfatizaron a la iglesia que era muy importante escuchar a sus obispos para que no fueran llevados por las corrientes de los falsos maestros. Now, in the beginning, they didn't think of this any differently than listening to your good teachers. Al principio no consideraron esto más que escuchar a sus buenos maestros. But some of these false teachers, like Marcion, Pero algunos de estos falsos maestros como Marción no aceptan las escrituras como inspirado de Dios. Por ejemplo, Marcion no acepta los evangelios, solamente Lucas, el evangelio de Lucas, y 10 de las cartas de San Pablo. Él no acepta el resto del Nuevo Testamento, y él no acepta el Antiguo Testamento totalmente. So, Marcion no acepta la autoridad de las escrituras. So, because the heretics didn't accept the authority of the scriptures,
Entonces, como los herejes no aceptaban la autoridad de las escrituras, it was hard to argue with the heretics based on Scripture. era difícil argumentar o refutar a los herejes basándose uno en la escritura. So they tried to come up with another way to argue against the heretics. Entonces buscaron otra forma para tratar de refutar a los herejes. They reasoned that the apostles taught the first elders, Razonaron ellos que los apóstoles les enseñaron a los primeros ancianos. and of course those elders or evangelists appointed other elders. Por supuesto, estos ancianos o evangelistas constituyeron a otros ancianos And they must have passed down the true teachings to them. y ellos tuvieron que haber pasado las enseñanzas verdaderas a ellos. And then those passed down the teaching to the next group of leaders. Y estos últimos también a la vez pasaron esta misma enseñanza a otro grupo de líderes. So they reasoned that if you found the churches that could trace themselves back to the apostles, Entonces razonaron que si uno puede encontrar las iglesias que pueden trazar su historia al principio con los apóstoles, como la iglesia de Jerusalén, o la iglesia de Antioquia, o la iglesia de Efesios, o la iglesia de Roma, pensaron que la verdad necesita ser en los líderes de estas congregaciones específicamente. ¿Sí? So what they thought was that if they wouldn't listen to the scripture, maybe they would listen to the leaders of these apostolic churches. entonces pensaron ellos, bueno, si no están dispuestos a escuchar la escritura, tal vez están dispuestos a escuchar a los líderes de estas iglesias apostólicas. Este es llamado la doctrina de la sucesión apostólica. Sí, Now, there are de la problems. sucesión apostólica. Yeah, there are problems with this idea. Ahora, hay problemas con esta idea. Unos veces ancianos no continúan la verdad, ¿verdad? Ujú. Now, mira esta cita de Irenaeus contra las herejías. Irenaeus. Ireneo. Ok, lee para nosotros en esta cita, por favor, habla. Cuando sin embargo ellos, herejes gnósticos, son confutados de las escrituras, dan la vuelta y acusan estas mismas escrituras como si no fueran correctas, ni de autoridad, y declaran que la verdad no puede extraerse de ellas por los que son ignorantes de la tradición, pues ellos afirman que la tradición no fue dada por medio de documentos escritos, sino de viva voz. Okay, the heretics respected the living voice of people more than they did the scriptures. Los herejes respetaban más la voz viva de las personas que más que las escrituras mismas. Continúa, por favor, Abner. Pero de nuevo, cuando nosotros nos referimos a esta tradición que origina de los apóstoles y es preservada por medio de la sucesión de los presbíteros en las iglesias, ellos se oponen a la tradición. Ok. Y continúa. Los apóstoles deseaban que estos hombres, quienes también ellos dejaban atrás como sus sucesores, entregándoles su propio lugar de gobierno a estos hombres, los cuales, si cumplían con sus funciones honestamente, serían una gran ayuda a la iglesia, pero si llegaran a extraviarse, la calamidad gravísima. Ok. Y
Continúa. Hacemos esto a indicar que la tradición derivada de los apóstoles, de la muy grande, la muy antigua y la universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma por dos de los más gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo, porque es una cuestión de necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia, por esta autoridad preeminente, en la medida que la tradición apostólica se ha preservado. What they were trying to say is if there was any church that should preserve the right tradition, it was the one where Peter and Paul both worked there in Rome. Lo que querían decir era que si había una iglesia que iba a poder preservar la tradición, iba a ser esa iglesia que tuvo a ambos, Pedro y Pablo, trabajando en ella, que fue la de Roma. Pero Pablo dice a los ancianos en Éfesos to be careful of the teaching of even elders that might go off the path. De tener cuidado aún de ancianos que podrían apartarse del camino. Es otra cita de Ireneo. Lee para nosotros, Abner. You're doing a good job. Buen trabajo. Pues, ¿cómo va a ser si los apóstoles mismos no nos hubieran dejado ninguna escritura? ¿No sería necesario en ese caso que seguir el curso de la tradición que ellos dieron a aquellos a quienes ellos encomendaron las iglesias? So they substituted the authority of the tradition in the churches for the authority of the scriptures. Ellos entonces reemplazaron la autoridad de las escrituras con la tradición de las iglesias. Now, en los primeros años, it wasn't as dangerous as it is now. No era tan peligroso como lo es ahora. Because the traditions hadn't changed very much. Porque las tradiciones no habían cambiado mucho. Pero las tradiciones cambian más y más cada siglo. Y hoy las tradiciones de la iglesia son muy diferentes que las doctrinas del Nuevo Testamento. So, estos son las palabras del apóstol Pablo a los obispos. Lee para nosotros, por favor, señor Edras, en el televisión. De Hechos 20. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. San Pablo habló a los obispos, a los ancianos, en versículo 30. Y de vosotros mismos se levantaron hombres que hablen cosas perversas para arrestar tras sí a los discípulos. So, la doctrina de sucesión apostólica no es correcto por esta razón, porque unas veces los ancianos salir de la verdad. Los ancianos hay solamente hombres, ¿verdad? Y unas veces los ancianos cambiar las tradiciones. So, la autoridad no es en los ancianos o los obispos, la autoridad es en la palabra solamente. Si los obispos o ancianos o evangelistas no acuerdan con las escrituras, ¿quién es correcto? Las escrituras solamente, ¿verdad? Así es. Es la
la iglesia la autoridad, en otras palabras, los obispos, los ancianos, o hay los obispos bajo de la autoridad de las escrituras? Es la escritura la autoridad. Y es una grande pregunta en el mundo religioso. ¿Qué es la autoridad en religión? ¿La iglesia o las escrituras? Las escrituras. Pero la doctrina de sucesión apostólica dice que es la iglesia es la autoridad. Ok, 10 minutos. Hipólito. Es el primer proceso que tenemos de más. Es el primer proceso. Sí. Y me cansé.
¿Es señor Byron? No puedo oírlos. Ahora sí. No murió. No murió el zancudo. Revivió. Es hora. Ahí está. Is it a snake, a lizard, or a bug? What do you got? A mosquito. A real big one. Well, no te preocupes. Oh. Smack him if he lights on you. Yeah, he's already gotten me a couple times. I didn't notice it. Mátalo. Sí, vamos a matarlo, gracias. Vamos a matar. Sí. Es un avión, ¿verdad? Parece helicóptero. Está bien alimentada en la sangre del hermano Mike. Sí. No se va a morir en un ratito. Yo estaba pensando. Así dicen que los zancudos después de chupar sangre mueren. ¿Ah? Así dicen ¿Qué? que después de chupar sangre No, eso no es cierto. mueren. Hombre. Parece a los abuelitos. Hacen como un vendido. Las abejas sí. Las ovejas al picarlos se mueren. Zancudo no. No. Yo sí de esos alimentos. De esos alimentos. Por ahí, Los zancudos se mueren por ahí, con sangre. ¿Dónde? Sí, ¿verdad? por ahí. Pero si chupas sangre que no deben estar. Bueno. Ahí va otra vez. Si la mía va a ser alimento. Por eso le digo. Yo sé. Por eso no se ven a matar. Wilder, ¿Qué manda? ¿tiene temor? ¿Tiene temer? Tiene temor. ¿De? Quiere comer, dice. ¿Temor de Dios? ¿Tiene temor de zancudo? No, Oh, ok. no. Byron tiene mucho temor. Yo sí. Pica muy duro. Ok. La problema con líderes en los primeros 3 o 4 siglos y también hoy era el problema de autoridad. Autoridad. Hombres quieren autoridad sobre de otros. Hombres quieren poder. Pero Dios quieren servios. Dios quieren ministerios. Él quiere hombres a servir y a cuidar o proteger y instruir sus gentes. Pero Satanás ponga en las mentes de los hombres el deseo para autoridad sobre de los otros. Y todavía en la iglesia, entre de las líderes de la iglesia, la problema más grande es el deseo para autoridad uno al otro, sobre otro. Somos siervos, ¿verdad? Amén. Todos somos siervos, juntos en la obra de Dios. En el 3er siglo, Hipólito era el obispo de Roma, y en este siglo los obispos de Roma, porque Roma era una congregación establecido por los apóstoles en el 1er siglo, Hipólito y otros obispos de Roma dice los obispos no solamente sucesores de sino sucesores como los apóstoles.
we I had a little hard, let me interrupt you, I had a little hard time translating that because in English, the two prepositions make a clear distinction, but in Spanish, it's not so clear. Okay, what he meant was that they're not just successors from the apostles, that the first elders were appointed by the apostles. Dice que los ancianos no eran solamente sucesor de los apóstoles, sino que los primeros ancianos fueron constituidos por los apóstoles. Sí, pero en el tercer siglo, los obispos de Roma pensaron que ellos eran como los apóstoles, con la misma autoridad de los apóstoles. Ellos pensaron que tenían la autoridad de los apóstoles sobre la iglesia, pero no es correcto, ¿verdad? Ancianos, hay solamente ancianos bajo de la autoridad de la palabra de Dios. So, in later centuries, this idea of the authority of the bishop became greater and greater. En siglos posteriores, la idea de la autoridad de los obispos se hizo más grande y más grande. Pero en unas congregaciones hoy, en las iglesias de Cristo, la idea de autoridad de los ancianos es un problema. Porque los ancianos they go further than the Word does and try to set up more rules than what the Word does. Los ancianos van más allá de lo que la palabra de Dios indica e intentan establecer más reglas de lo que la palabra de Dios establece. Los ancianos o los evangelistas no tienen autoridad a hacer nada, excepto las cosas que mandó la palabra de Dios, nada más. La autoridad no es en las personas, pero es en la palabra. There's no intrinsic authority in leaders. No hay ninguna autoridad intrínseca en los líderes. The authority is in Christ and His Word. La autoridad está en Cristo y en su palabra. And all of us are submissive, humble servants to the Word. Y todos somos sujetos, siervos humildes de su palabra. So, Ireneo logró 4 cosas por la doctrina de la sucesión apostólica. Él le quitó valor a la autoridad de las Escrituras. Él causó que las personas le dieran más autoridad a los obispos, presbiterios, de lo que Dios pretendía. Ireneo era el primero a explicar la doctrina de sucesión apostólica. Esta doctrina, la doctrina de sucesión apostólica, es la fundación de la Iglesia Católica. Ireneo vivió en la última parte del segundo siglo y la primera parte del tercer siglo. Él le dio a la iglesia en Roma una posición única y autoritativa entre las otras iglesias. Pero el Nuevo Testamento no enseña que una iglesia tiene autoridad sobre de otras iglesias. Ancianos en una iglesia no tienen un ministerio en otras iglesias, solamente en su propia iglesia. No iglesia es mejor que otras iglesias,
Cada iglesia es bajo de la autoridad de Dios y la palabra. Él es Ireneo. Él le puso mayor estatus y autoridad a las iglesias antiguas, universalmente conocidas, que a las iglesias más recientes. Pero no es correcto. En el Nuevo Testamento, no iglesia tiene autoridad. La doctrina de la sucesión apostólica empezó al consentir a los herejes que negaban la autoridad de las escrituras. Sí, ¿es la iglesia la autoridad o la escritura la autoridad? No, esta es una muy importante pregunta, no solamente para la iglesia católica. Escuchen cuidadosamente. ¿Por qué, hombres predicadores? Somos en las iglesias de Cristo, tenemos tradiciones adicionales a las escrituras. Y we are very uncomfortable when somebody challenges our traditions. Nosotros nos sentimos muy incómodos cuando alguien desafía nuestras tradiciones. And if we're not careful, we can put our traditions in a position of authority. Y si no tenemos cuidado, podemos poner nuestras tradiciones en una posición de autoridad, Instead of leaving the scriptures as the authority. en vez de dejar a las escrituras como la autoridad. When things go beyond what the scripture teaches, those are matters of opinion. Cuando las cosas van más allá de lo que enseñan las escrituras, esas cosas son cuestiones de opinión. When things contradict the scriptures, those are matters of false teaching. Cuando cosas contradicen las escrituras, esas cosas son cuestiones de falsa doctrina. But no preacher or teacher is an authority, and no church tradition is authority. Pero ningún predicador o maestro es una autoridad y ninguna tradición eclesiástica de la iglesia tampoco es una autoridad. Pero las escrituras solamente son la autoridad para la iglesia de Cristo verdadero. Nosotros que las escrituras son nuestra autoridad, pero no practicamos la autoridad de las escrituras unas veces. Es fácil hablar que las escrituras son nuestra autoridad solo, pero es más difícil practicar la autoridad solamente de las escrituras. Hermano Nicolás. Sí, solo un comentario acerca de lo que estábamos viendo de los que tenían autoridad o cómo se fue desarrollando, que un obispo principal tenía autoridad sobre los demás líderes que eran los ancianos. Entonces nosotros vemos ahí algo contrario a lo que Jesús enseñó, ya que el hombre mismo siempre ha buscado tener poder sobre otros. Si nosotros miramos, dos de los discípulos de Jesús, de los apóstoles de Jesús, ellos querían estar a la par de Jesús, o sea, querían tener una posición mayor que los demás apóstoles. Entonces Jesús los reprende, ¿verdad? Y en otra ocasión Jesús les dijo de que el que quisiera ser mayor que todos, él tenía que aprender a servir a los demás. Okay, help me, Byron. Que sé que no es mucho. He's saying that if we can see here in the development of the leadership of how one exalted himself or was exalted above the others, and how that was a departure, that goes contrary to what Jesus taught when he talked about those who were going to be greatest should be the ones to serve. And we even see an example of it in some of the disciples who were asking who is the greatest among us. Claro, claro.
Muy ¿Algo bien. más? Muy bien comentario. I asked him if there was something else, but because I stopped him, but I happened to stop him when he was done. Ok. Because I ¿Tienen needed to otras translate. preguntas concerniente esta discusión total concerniente liderazgo y autoridad en la iglesia y los varios ministerios y los varios líderes en la iglesia? May I ask a question? Sí. Perhaps you can mention the area of expediency in the church and how the churches subject themselves willingly to an eldership when things someone has to make a decision. Sí. So I guess I don't want them to leave with the idea that in the church then with those things that are expedient, then we usually subject ourselves to the decisions of the elders, Okay. and of course understanding the difference between those things that are expedient and those things that are doctrine. They don't have any authority beyond what Scripture teaches, Right. but in areas of expediency, someone has to lead the congregation. Okay. How do you say experiencia? En cosas expedientes sí. En cosas expedientes, por ejemplo. De opinión, maybe it'd be easier. En cosas de opinión. Sí, en cosas de opinión, what's the word for suggest? Depends on your context. Sugerir is the word, the noun, the verb. Sugerir. Sugerir. And if you say they suggest, sujetan. Ellos sugieren. Sugieren, okay. Unas veces los ancianos sugieren unas cosas buenas para la iglesia. Y porque la iglesia respecta a los ancianos, seguimos las suggestions, Las sugerencias. las sugerencias de los ancianos. Por ejemplo, la Biblia dice que es necesario reunir por domingo a adorar a Dios, ver la cena del Señor y predicar el Evangelio, etc. Pero la Biblia no dice 2 veces a reunir. Quizá queremos reunir 3 veces o 4 veces por un domingo. Es ok, pero es necesario reunir solamente un tiempo, ¿verdad? Por los domingos, porque este es el mandamiento de Dios. Si los ancianos dicen, tenemos otra oportunidad a reunir por la tarde, una otra oportunidad a aprender y, what's the word for grow? Crecer. A crecer en nuestra fe y los ancianos suggest, encourage. Sugieren o animan. Los ancianos animan todos a volver otra vez a los servicios y aprender más. Es muy bien a seguir this suggestion Esta sugerencia. y reunir otra vez a aprender más, pero no es un pecado si no pueden venir otra vez. ¿Sí? Es una oportunidad what was the word for grow? Para crecer. Para crecer y tienen servicios miércoles por la noche. ¿Tienen clases miércoles por la noche? Sí. Sí, es una muy bien oportunidad a estudiar, pero no es una doctrina de las escrituras, ¿sí? Es una oportunidad a aprender. Sus clases
cada día hay oportunidades a aprender, pero todos no tienen sus clases, ¿verdad? No es un pecado por otros quienes no son en sus clases. So hay una diferencia entre de oportunidades a crecer y mandamientos de Dios, ¿sí? Ancianos puede provide. Proveer. Ancianos puede proveer muchas oportunidades para la gente a crecer, pero hay diferencias entre de varias oportunidades y los mandamientos de Dios. Now, es un mandamiento de Dios a estudiar la Biblia, ¿verdad? Sí. Sí, pero ¿cuándo? ¿En mi casa? ¿En el autobús? ¿En una clase por lunes? ¿En una clase por miércoles por la noche? La Biblia no dice cuándo y en cuál casa o cuál edificio. La Biblia dice simplemente estudia, ¿verdad? Sí. So, oportunidades hay buenas. Y la gente que respetan sus ancianos trata a tomar las oportunidades a crecer. Pero unas veces cristianos, we act toward other Christians like if they don't take one of those opportunities, like they're sinning and like they're not as good as we are. Actuamos o nos comportamos hacia otros cristianos que no se aprovechan de todas las oportunidades, como si estuvieran en pecado o como que si no fueran tan buenos como nosotros. Si los ancianos, con mucha paciencia, con mucho amor, y los evangelistas, con mucha paciencia y mucho amor, dar un ejemplo a la gente, y animan a la gente a tomar sus oportunidades a crecer, las ovejas seguirán los ancianos y los evangelistas porque respetan su ejemplo, respetan su enseñanza. Pero es diferente, no es porque los hombres tienen autoridad, es porque los hombres tienen nuestro respeto hacia líderes espirituales verdaderas, enseñándonos solamente a hacer la voluntad de Dios. So, mandamientos hay aquí y oportunidades adicionales hay acá, pero los todos son buenos, but some are required and some are not. Pero algunos son requeridos y otros no. O son requisitos y otros no. Mature Christians take advantage of every possible opportunity to grow and to do spiritual things. Cristianos maduros aprovechan cualquier oportunidad para crecer y para hacer cosas espirituales. Sometimes, unas veces los ancianos de una iglesia dicen que, what do they say? I hate to get into this because I don't want to get into the wrong kind of territory there. In some places en unos lugares en los Estados Unidos, los ancianos dicen a la gente que es necesario vestirse con ropa particular para los servicios. Si tú eres sirviendo cerca de la mesa o tú eres leyendo, ustedes están leyendo las escrituras, es necesario vestirse un lengua de vaca
por otras cosas. Pero ancianos no tienen autoridad de Dios por estas reglas. Estas son suggestions, Sugerencias. and we should respect our elders, but we should understand the difference between suggestions and commands. Y debemos respetar a nuestros ancianos, pero necesitamos entender la diferencia entre una sugerencia y un mandamiento. And it's difficult because when so many suggestions are made in the form that we expect everybody to do it, Y es difícil porque cuando tantas sugerencias se hacen en una forma en que esperamos que todos cumplan, then it sounds to the people like it's not just a suggestion but a command. entonces a las personas parece no solamente ser una sugerencia, pero un mandamiento. And if that's the case, then we're going too far. Y si así es el caso, entonces estamos yendo más allá de lo que debemos. I think that we need to bend over backwards to show people that we do not have authority in ourselves, but we totally respect the authority of Scripture. Yo creo que necesitamos esforzarnos en una forma extraordinaria para mostrar a las personas que nosotros no tenemos autoridad en nosotros mismos, sino en las Escrituras. I don't know if I did that the way you wanted me to or not, Byron, but Well, no, that's fine. I just wanted them to understand because sometimes it gets a little blurry when we discuss the authority of eldership, what they don't have, what they don't have, what they do have, and see, as far as just understanding the difference between where their realm begins and ends. And, sí. Una pregunta muy importante para ancianos es, ¿dónde está la escritura en cual la palabra autoridad es usado en relación a los ancianos en el Nuevo Testamento? ¿Cuál escritura concerniente ancianos tiene la palabra autoridad? ¿Entendieron? Dice, eso es lo que hay que preguntar. ¿Dónde se encuentra la palabra autoridad cuando se habla de los ancianos? Yo no lo busco, yo no lo encontrarlo en la Biblia. Now, in one passage, where is it in 1 Timothy where he says, these things teach or command with all authority? Yes. And primero de Timoteo, en el capítulo 4, let me see here. I'll say the authority. 1 Timothy 4:11 says these things teach And command. and command and teach. Yeah, but there's another one that says with all authority. I'm trying to think where it is. Pero la autoridad en este pasaje con sus evangelistas no es la autoridad de el evangelista personal, pero es la autoridad de las escrituras. Okay, it's in Titus 2:15. Titus 2:15. Tito 2:15. Es con la autoridad de Cristo, con la autoridad de la palabra, no con la autoridad personal. No es personal, ¿no? It's in this area of additional things that we have most of the divisions in the church. Sí, es esta área de opiniones en la que encontramos la mayor cantidad de divisiones en la iglesia. If there's no scripture, I'm not going to divide over it. If there's a scripture, then I will divide over it. Si no hay escritura, yo no voy a dividir
no voy a causar división en el asunto. Si hay escritura, yo estoy dispuesto a causar división sobre el asunto. Anything else you think we need to cover, Brother Byron? Not right now. Nothing comes to mind. Okay. Now, en el tercero siglo, hay grandes concilios eclesiásticos de los obispos de todas las congregaciones. Y la iglesia comenzó a enseñar que cuando los obispos reunir de todas las congregaciones y decidir algo, la decisión es inspirado del Espíritu Santo y es autoridad para todas las iglesias. Hay concilios como el concilio de Nicea en 325, concerniente la doctrina de Cristo. Estos son considerados concilios ecumenicales, universales, autoridades en la Iglesia Católica. El concilio de Constantinopla en 381 y el concilio de Éfeso en 431 y el concilio de Calcedonia 451. Pero los concilios de la iglesia en el cuarto y el quintero, ¿es el quintero? No, es quinto. El quinto siglo, hay concilios de los obispos de varias congregaciones. Los obispos se reunió y decidían las decisiones para la iglesia católica. Pero la Biblia no enseña nada similar a estas cosas. En el año 451, el concilio de Calcedonia, los obispos, dice concerniente León, el obispo de Roma, ellos dijeron a él: Pedro habla por medio de León. La doctrina era: Pedro estaba hablando de la boca del obispo de Roma para la iglesia católica total. Esta es la fundación de la doctrina del Papa, el obispo de Roma. Sí, en el tiempo de Ireneo, él dice que la iglesia de Roma tenía más autoridad porque es establecido por Pedro y Pablo en el primer siglo y continúa las tradiciones de los apóstoles. Pero en el quinto siglo, ellos dicen que el obispo de Roma habla para Pedro y para Cristo ex cátedra del trono de instrucción de la iglesia de Roma. And they said that after that the Pope's words were infallible, that he could not be wrong. Dijeron después de eso que las palabras del Papa eran infalibles, que no podía equivocarse. En el sexto siglo, el obispo Gregorio de Roma, unos gentes dice que este es el primer papa de la Iglesia Católica.
pero la Iglesia Católica dice que Pedro era el primer papa, pero Pedro era solamente un anciano, un apóstol en Roma. Después vino la doctrina del ex cátedra, de la habilidad del papa. Él tenía un gran corona y un gran trono y ropa especial, pero en el Nuevo Testamento los ancianos eran solamente hombres de Dios, hombres humildades, hombres sencillos, líderes de la gente de Dios. Esta es mi lección. Esta es mi lección. ¿Tienen dudas? Now, Ahora tiempo. I've really enjoyed being with you this week, and I would like to record some statements from you about classic or about thank you for the church. Yo he disfrutado mucho el haber estado con ustedes esta semana. Me gustaría mucho grabar sus comentarios para la iglesia. Now, Byron, I'm going to hang up, call you back, and if you could, just kind of zoom in on each particular person. Okay, I can do that. And let them talk, and then kind of translate for them. Okay, do you want them behind desks or just chairs okay? It doesn't make any difference, whatever. Okay, I'll set it up where it's just chairs. It might be easier so I can get them all close. Okay, in 10 minutos, okay? Perfecto, gracias. Okay. Okay, nos vemos.